¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta cápsula 3, en el cual vamos a estar hablando sobre otros temas enfocados a la pedagogía humanista. Punto importante dentro de rescatar esta función es que nosotros debemos entender ciertos aspectos que relativamente eso nos va a ayudar a generar un margen de aprendizaje. Todas las funciones y todo lo que va declarando toda esta función es poder entender ciertos aspectos necesarios, ¿no? Como el hombre afín de algo, como el poder entender el humanismo en algún aspecto redondeado, pero algo muy importante de este aspecto. La pedagogía humanista abarca ciertos puntos básicos para que nosotros vayamos entendiendo la forma de cómo percibir y cómo generar la comunicación dentro de un aspecto humanista. Si hablamos del aspecto humanista, como ya hemos hablado en las otras cápsulas anteriores, pues es un proceso bastante amplio, ¿no? Es un proceso donde va generando bastantes cambios dóciles, diferentes cambios que se han generado como un margen de aprendizaje, un margen en el cual se ha vuelto, perdón, algo iniciativo, algo del proceso energético, ¿no? Si nosotros hablamos de un consejo pedagógico, pues obvio, si nosotros nos damos cuenta y basado en las observaciones que vamos a estar haciendo en las diferentes actividades de nuestro propio trabajo, pues vamos a ir viendo la diferencia entre diferentes aspectos de aprendizaje que realmente puede o no servirnos y que de cierta manera esto sirve para que nosotros, ya sea que modifiquemos algo que necesitamos mejorar dentro de la estructura académica o en algún punto es observar mis puntos A y mis puntos B y ponerles como una palomita, ¿no? Sí, está bien, necesito mejorar esto, mejorar esto. Esto es lo que significa, por ejemplo, la parte de la pedagogía humanista, una relación entre concepto general basado en un aspecto práctico, ¿no? Entonces, ¿qué es humano, por ejemplo, ¿no? De cierta manera aquí es donde se va desprendiendo muchas sensaciones básicas, muchos centros donde utilizamos como este margen, ¿no? Donde nos ayuda a que vayamos conociendo una función más esencial, vayamos conociendo como un punto básico que de cierta manera lo que busca es que nosotros entendamos, comprendamos más este concepto, ¿no? Se puede escuchar muy sencillo, se puede escuchar muy básico, pero creo que ustedes también han de comprender esta función, ¿no? O sea, comprendemos todo esto de lo que tratamos de poder entender. Bueno, entonces dentro de este factor, ¿qué entendemos por humanismo pedagógico? ¿No? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos tener sobre esta relación? Bueno, en sí la pedagogía humanista va generando como un estudio pedagógico que va considerando, ¿no?, la educación como un fenómeno intelectual. ¿Por qué creen que se considera como un fenómeno intelectual? Esta pregunta es como para que reflexionamos en el cual cómo nosotros lo identificamos. Que dentro de este aspecto también hablamos sobre la cultura, la historia y la parte del método básico del conocimiento, porque aquí es donde vamos comprendiendo estados significativos de la pedagogía y aquí es donde cómo nosotros entendemos el humanismo pedagógico. Podemos generar una estructura de poderlo ir desglosando en nuestra propia visión porque esto es a lo que realmente genera una realidad educativa porque siempre genera un resultado de desarrollo bibliográfico, biográfico, histórico y va significando el comprender una situación en la cual va incluyendo entre todo lo que lo rodea, todo relativo hacia la parte en la cual podemos decir que, bueno, un individuo, una persona es relativamente autónomo. ¿Y cómo generamos esta parte de autónomo? Pues generamos un concepto de orientación hacia un proceso pedagógico, hacia la importancia de una vida cotidiana. Y esto es a lo que lleva al humanismo pedagógico. Tiene muchas bases, tiene muchos conceptos, entonces la pedagogía humanista en sí se va desarrollando mucho antes, ¿no? Sobre un aspecto de especialización pedagógica que va comprendiendo la importancia de la educación. Las diferentes oportunidades, los diferentes enfoques, los diferentes aspectos que se han ido viendo dentro de esta situación especial, pues han sido coherentes mediante una acción pedagógica, ¿no? Ha sido en algún sentido un establecimiento de área independiente mediante una investigación y enseñanza y que mediante esto forja y vincula la parte de la filosofía psicológica, ¿no? Mediante esta función. Y vamos generando una relación entre la psicología y la pedagogía humanista en término colectivo. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos predominando diferentes aspectos que influyen o que generan ciertas consecuencias de una manera crítica, constructiva, de una manera desarrollada.
Entonces, la pedagogía humanista va surgiendo en comprender la realidad de la educación, el desarrollo, utilización de principios, proporcionar una teoría de la realidad, un aspecto práctico y que de cierta manera eso genera conceptos dentro de la relación entre el desarrollo histórico en general, como los diferentes enfoques que se utilizan a una orientación o una actividad práctica, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos utilizar como lo que entendemos por un humanismo pedagógico. Como pueden mencionar, ahorita he hablado y he comentado ciertos aspectos básicos dentro de, pero también podemos definir cuál es esa estructura dentro del humanismo pedagógico. ¿Qué es? ¿Cuál creen que sea la función? ¿No? ¿Cuál creen que sea, pues, el sentir ese aspecto, ¿no? Ok, entonces seguimos platicando sobre esta función. Ahora pasamos a otro tema, el hombre de los fines de la educación. El hombre y los fines de la educación lo podemos tomar como que se considera algo necesario mediante un análisis y se va caracterizando mediante un aspecto educativo. Se van generando rasgos significativos mediante el acto y la forma de educar. Porque aquí es donde vamos estableciendo y vamos permitiendo esa referencia de análisis dentro de los anhelos. O sea, ¿por qué empezar a decir esto? O sea, ¿cómo generar propuestas extraordinarias para que yo pueda generar una razón explicable, una razón en la cual la educación consista en desenvolver, pues de un modo, ¿no? Proporcional y conforme a un fin, ¿no? Todas las procesos naturales del hombre y conducir así toda la especie humana a su destino. De hecho, esto lo dice Emmanuel Kant, y que de cierta manera aquí es donde vamos generando una introducción al concepto de la perspectiva histórica, porque vamos conduciendo esta educación de una manera en contenidos viables y se va referido a una sociedad determinada, ¿no? Vamos generando esta acción ejercida. Entonces, ¿qué es lo que en realidad buscamos nuestro objetivo como finalidad? ¿Cuál es nuestro fin nosotros de poder educar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Entonces, de cierta manera, es la variabilidad que puede tener el individuo para poder generar un impacto dentro de su educación, una permanencia dentro de la integración y que de cierta manera eso genera pues una educación de contribución a elevar un nivel de determinación del individuo, ¿no? Que ese es el objetivo que normalmente nosotros buscamos y eso lo dice Eduardo Espinosa mediante el considerar que la educación contribuye a elevar el nivel de determinación del individuo de una manera profesional, ¿no? Educar a formar a hombres libres, a formar esta educación hacia un aspecto real y generar mediante esto un conocimiento previo hacia la propiedad activa o hacia un fin que nosotros queramos. Entonces, dentro de la humanización, por ejemplo, ¿cuál es nuestro fin nosotros para poder plantear nuestro propio concepto? ¿Cuál creen que sea su fin? ¿Cuál creen que es la educación que de cierta manera nos ayude a compartir ese concepto de la educación y mencionar que debemos presentar ciertos aspectos en donde se va caracterizando la educación de una manera general, ¿no? Eso es enfocado hacia un fin, o sea, ¿cuál es mi fin y por qué yo quiero pues trabajar en esa sintonía, qué es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, eso es a lo que busca relativamente el poder conocer, ¿no? Conocer más cómo esta función, un enfoque conductual. ¿A qué nos referimos con un enfoque conductual? Este aspecto, por ejemplo, el enfoque conductual lo maneja como una madurez que se alcanza dentro de la psicología de aprendizaje, ¿no? Una insatisfacción de estatus científico mediante el aprender, mediante una evolución de perspectiva conductual. Y eso es lo que busca. Entonces, ¿a qué nos referimos hacia un aspecto de un enfoque conductual? El enfoque conductual sabemos que es un modelo de alternativas donde nosotros vamos generando observaciones principales basado a que va consistiendo en poder analizar los diferentes aspectos de transformación y cómo se va asociando hacia un aspecto que induce a la persona a generar esos tipos de decisiones o a comprender ciertos actos que de cierta manera genera estos diferentes puntos, ¿no? Entonces, esta es la determinación hacia las diferentes campos que se pueden enfocar hacia un aspecto conductual, mediante la observación, mediante qué es lo que genera, mediante su conducta, qué es lo que genera como objetividad, que experimenta, ¿no? Y este género de objetividad, la cual va generando una introspección, una intuición y una especulación dentro de la relación en el cual genera una relevancia dentro de las conductas.
Pues bueno, esto sería basado a la unidad 3, pues ya vamos a estar platicando en la unidad 4 y cualquier duda o cualquier cuestión estaremos a la hora. Nos vemos en la próxima cápsula.